Bien, nos habíamos quedado iniciando la guerra civil. Hemos visto qué bandos se van a enfrentar y hemos visto cómo era súper importante para la adhesión a un bando a otro, la zona donde él residía. Habíamos puesto el ejemplo de Granada, que la situación en Guadix fue bastante convulsa, porque, claro, en Guadix tenía mucha fuerza la iglesia al ser sede episcopal. Entonces, pues las izquierdas ahí, los partidos obreros también tenían mucho poder. Entonces, al ser tomada, cuando es tomada Granada por el bando nacional, en Guadix se resiste, etcétera. Además, hay muertes en la Sierra de Baza. Granada es una zona que quedó muy dividida entre el bando sublevado y el bando republicano. ¿Vale? Este era un poco el ejemplo de que era muy importante también la adhesión a un bando a otro, donde te hubiera tocado estar cuando se produce el levantamiento. Después habíamos visto por qué es súper importante también que intervengan internacionalmente otros países en la guerra civil, ya que esto lo convirtió de un golpe de Estado a una guerra civil de varios años. ¿Vale? Entonces ahora entramos de lleno, ya que hemos visto cómo se conforman los dos bandos y hemos visto la situación tan convulsa que hay en España cuando se da el golpe de Estado. Vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra civil, ¿vale? Una vez se produce el golpe de Estado, este más o menos es un mapa similar al que hemos visto en diapositivas anteriores, ¿vale? Esto es cómo queda configurado el mapa de España una vez se produce el golpe de Estado. Hay zonas dominadas por los nacionales, que son las que veis en azul, por el bando sublevado, y otras zonas dominadas por la República. Ya habíamos visto que los nacionales triunfan sobre todo en zonas rurales, obviamente en Canarias y Marruecos porque era la zona que dominaba Franco, las Islas Baleares, tal, donde estaban otros generales importantes. Y luego, sobre todo en las zonas urbanas, es donde se mantiene el apoyo amplio a la República, ¿vale? Esto es como queda configurado el mapa cuando empieza la guerra civil. Comienza la guerra civil, Franco necesita establecer contactos con otros militares como Mola, Queipo de Llano, etcétera, otros que están en la península. Necesita establecer contacto con ellos, por tanto tiene que pasar a la península ibérica. ¿Y cómo lo hacen? Pues la primera gran maniobra es el paso del estrecho, que se hace gracias al puente aéreo que tienden la aviación alemana e italiana. Y ya hemos visto que la Legión Cóndor tiene un gran peso para trasladar a Franco desde Ceuta hasta la península ibérica. Una vez llega Franco a Andalucía, mientras otros generales como Mola van viniendo del norte, una vez llega a la península ibérica, desde Andalucía, el objetivo es tomar Madrid. Pero desde Andalucía lo que va a hacer va a ser dirigirse a Extremadura en la frontera junto con Portugal, porque en Portugal les apoya también la dictadura de Salazar. Por tanto, van a estar resguardados por los militares portugueses. De esta manera suben junto con la frontera de Portugal para así burlar a las tropas republicanas. Además, también cuando Franco llega, se trae también soldados africanos que tienen mucha mayor fiereza que el ejército republicano, son mucho más crueles y despiadados cuando combaten, y esto le permite ir subiendo. Cuando llega a la zona de Extremadura, se debaten entre sí tomar Madrid y de esta manera tomar el gobierno y acabar con la guerra civil, o tomar Toledo. ¿Qué decide hacer Franco? Pues esto se explica muy bien si habéis visto la película de Mientras dure la guerra. Cuando empieza el conflicto, no está claro qué militar va a tener el mando único o si va a haber un mando único. No está claro. De momento son varios militares los que llevan a cabo, los que dirigen el golpe de Estado, y no hay un mando único. Entonces Franco lo que decide hacer, como Toledo estaba tomado por los republicanos que se acuartelaban en el Alcázar, decide tomar Toledo para darse una amplia propaganda. Toledo fue capital del reino visigodo, muchas veces fue corte, sobre todo durante el periodo de los Austria. Entonces, claro, toma Toledo,
y eso le da una propaganda como de un hombre muy importante, y es cuando empiezan a escribir muchas personas en la iglesia que si esto es la Reconquista, la Guerra Santa que inicia el bando nacional contra la República. Entonces, por este motivo, decide tomar Toledo y empiezan a darle muchísima propaganda a Franco por sus victorias, cuando otros generales, como el general Mola, fracasa en una de las batallas de Madrid en la Sierra del Guadarrama. Entonces, mientras que otros militares van teniendo ciertas pérdidas, Franco ha tomado un objetivo controlado por los republicanos, y esto le ha dado muchísima propaganda, sobre todo por el legado tan importante que tenía Toledo en la historia de España. ¿Vale? Entonces, en este momento tenemos que el bando nacional pues se queda en Toledo. El próximo intento, bueno, por su parte, mientras esto sucede, Mola ataca la frontera francesa. Como vemos aquí, incluso llega a tomar Irún. Pero cuando intenta llegar a Madrid, porque la siguiente ofensiva va a ser la ofensiva sobre Madrid, y va a ser la máxima prioridad intentar tomar Madrid para que el gobierno republicano caiga y hacerse ellos con el gobierno central. Cuando Mola va descendiendo hacia el sur, en la batalla de Guadarrama le para los pies los republicanos, con lo cual pierde prestigio, mientras que Franco aún conserva el prestigio por haber tomado Toledo. En este caso intenta tomar Madrid, pero como vemos, Madrid está muy bien defendida y resiste sobre todo con el apoyo moral de los vecinos. Fijaos, por ejemplo, estas pancartas que cuelgan en Madrid con el lema de "No pasarán, Madrid será la tumba del fascismo", colgadas por los propios vecinos, muy comprometidos con la causa republicana, y este fervor que tienen los vecinos de Madrid hace que muchas personas se alisten como milicianos, incluso mujeres que no formaban parte, obviamente, del ejército profesional, pero muchas mujeres convencidas por la causa deciden también luchar. Estas son milicianas republicanas durante el asedio del Alcázar de Toledo, es decir, mujeres que estaban combatiendo al bando de Franco cuando Franco intentaba tomar Toledo. Es decir, una guerra que nos implicó a todos. Entonces, Madrid está bien defendida, tanto por el fervor de los vecinos como por las personas que llegan de miembros de brigadas internacionales de otros países, y por los aviones soviéticos. Por eso había muchísima propaganda de Stalin, como el cartel que hemos visto antes, donde sale que Stalin les pida que resistan para oponerse al fascismo, y le da ánimos a España para que sea un bastión antifascista. ¿Vale? Entonces, Madrid bien defendida, tanto por el fervor de los ciudadanos como por las brigadas internacionales, como por el ejército soviético. Entonces ven que tomar Madrid en este momento es un fracaso, y tras este fracaso Franco lo que decide hacer es maniobras envolventes sobre Madrid para asediarlas, y dentro de estas maniobras envolventes pues ya habían tomado Toledo, con lo cual lo que quieren hacer es crear un cerco alrededor de Madrid para asediarla y que no le lleguen víveres, y que sea Madrid quien acabe claudicando. Pero puesto que no triunfan, pues decidirán irse también a por otros objetivos más al norte, como veremos. Por otra parte, ¿qué hacen en este momento los republicanos? Pues intentarán hacer desde la zona de Cataluña ofensivas en Aragón y en Mallorca. Lo que pasa es que estas ofensivas, sobre todo la de Mallorca, acaban fracasando porque las fuerzas de izquierda estaban muy divididas, y, por ejemplo, CNT lo que pretende hacer es una revolución que no solamente defienda a la República, sino que convierta a la República en un gobierno de tinte marxista. Es lo que pretende, de tinte anarquista. Y pretende hacer esto, y claro, si se centran también en otro objetivo, pues lo que hace es dividir a fuerzas de izquierdas, y acaban fracasando en este empeño. Después también resulta destacable la caída de Málaga en este momento. Málaga era un bastión republicano, pero como tenía una defensa bastante desorganizada, fue una presa fácil para las tropas italianas y las que venían de Marruecos. Entonces, una vez toman Málaga, esta persona que estaba al frente, Queipo de Llano,
no se contentó con tomar Málaga, sino que a las pobres personas que huían de la Málaga tomada por los sublevados y se dirigían por una carretera que era la única que daba acceso a otras zonas, decidió con la aviación italiana bombardear a estas personas que huían por una carretera. O sea, eran civiles que simplemente querían ir a otro sitio porque no estaban de acuerdo, porque no querían estar en un clima bélico y simplemente huían, y este señor lo que decidió bombardearlos. Entre otras de sus citas célebres está esta: después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, refiriéndose a las violaciones. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejen y patalen. Es decir, esto muestra un poco la crueldad, y fijaos luego este hombre que fue Queipo de Llano, que fue apodado el carnicerito de Málaga por su crueldad, está enterrado con honores junto a su mujer en la Basílica de la Macarena. Es decir, tenemos a un asesino sanguinario y sublevado enterrado con honores aún, con lo cual nos dicen que aún hay muchas heridas abiertas de la guerra civil en la España actual, que claro, algo de honor habrá que darle a las víctimas de esta persona también. Bien, hemos visto que cae Málaga, cae Toledo, van subiendo respaldados por el ejército de Portugal, pero no pueden tomar Madrid, así que lo que deciden hacer es una operación que deje cercado a Madrid, y de esta manera que acabe rindiéndose Madrid al no poder darle víveres. Pero lo que deciden hacer es, como no pueden tomar Madrid, irse a tomar otros objetivos. Entonces, se inicia así la segunda fase. La segunda fase en la que los republicanos van a tratar de controlar sobre todo esta zona, y los sublevados van a intentar hacerse con las ciudades del norte. ¿Vale? Entonces, por parte republicana hay dos batallas. En la de Brunete, en las cercanías de Madrid, para poderla defender, que esta sí que es un cierto éxito, y la de Belchite, cerca de Zaragoza. Pues después de la batalla de Belchite, esto es lo que queda del pueblo de Belchite. Fue tan destruido y bombardeado que tuvo que ser construido ex novo. Ex novo significa construido de cero, hacerlo nuevo en otra zona próxima. Los nacionales, por su parte, van a intentar hacerse con las zonas del norte. Van a liquidar la zona del norte, y las ciudades más importantes del Cantábrico van a ir cayendo poco a poco en manos de Franco. Es en este contexto cuando se produce el famoso bombardeo de Guernica el 16 de abril de 1937, que se bombardea a la población civil por parte del bando sublevado, que sobre esto y sobre el bombardeo de Alicante que veremos, Franco concedió una entrevista que ya veremos que no es del todo como él lo cuenta. Este bombardeo inspiró a Picasso para realizar este famoso cuadro, esta famosa obra pictórica conocida como el Guernica, que se encuentra actualmente expuesto en el Museo Reina Sofía. ¿Vale? Entonces vemos que las fuerzas republicanas defienden Madrid, y en esto lo consiguen. La batalla de Belchite acaba siendo otro duro golpe, y en cambio el bando sublevado va a controlar la zona norte, y así es como acaba la segunda fase. Después, en la tercera fase empieza en 1938 y va a ser una etapa clave, ya que los nacionales van a cortar el frente republicano, como veis aquí, en dos. Primero, la ofensiva nacional, es decir, la ofensiva que lleva el bando sublevado hacia Levante. Aquí toman Teruel y Castellón. Al tomar Teruel y Castellón, en la zona de Vinaroz, lo que hacen es dividir el bando republicano en dos. Hace esta maniobra que se conoce como el cuello de botella, y deja a Cataluña separada del resto del bando nacional, con lo cual Cataluña era una zona industrial muy importante y podía abastecer de material bélico, pero al dejarlo sin comunicación, creando frentes aislados, y Franco y su ejército se va a poder centrar en ocupar Cataluña y luego el resto. En este contexto es cuando, después de dejar a Cataluña aislada, y se inician
los exilios de miles de personas, también se produce la batalla del Ebro, que es la última gran ofensiva que intenta el ejército republicano para intentar salvar la situación.